Síguenos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el República de los Ríos de hoy, aquí en Radio Universidad Austral de Chile, en el 90.1 en la FM y en Facebook Live, en el streaming, en video ya, en Facebook Live, decíamos en Radio UH Valdivia. Y estamos junto a Andrés Valenzuela Turner, que también está activo ya a esta hora para que podamos hacer la vuelta al mundo, ¿no? En unos minutos. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, ¿cómo estás tú, Víctor? Bien, súper bien. Te cuento que nuestra secuencia de los días martes hemos tenido la oportunidad de conversar aquí con varios amigos, actores que desde puntos de vista interesantes nos parecía que tenían que estar y Bruno Sommer, por ejemplo, desde El Ciudadano, que está muy activo en sus tareas, digamos, de trabajo en medios, pero fuera de Chile. Y también Diego Sáez, así es que mandarle un saludo a ambos y en especial a Diego, que entiendo que ya va a emprender retorno hacia Barcelona en las próximas horas. Así es que vamos a tener la oportunidad probablemente de reencontrarnos aquí en una semana, pero ya desde otros lugares. Así que vamos a poder conversar de cómo se ve la cosa por allá. Y nosotros sí queríamos darle continuidad a esta conversación con Andrés en función de procesos, además que se han ido, además, conversando aquí también, y que no son necesariamente los procesos más cercanos. Nosotros hemos hablado aquí efectivamente de Estados Unidos que en clave de un conflicto interno de peso, digamos, de enorme relevancia para los que quieran hacer análisis político en el futuro y entender un poco los cambios que se han producido en otros lugares también, ¿no? Eso es un debate abierto en el mundo, el tema del autoritarismo, de los populismos autoritarios o de corte, ¿no? Neofascista en algunos casos incluso, han sido debatidos así, tal cual, y por lo tanto vamos a tener lugar para eso durante un buen rato, una larga discusión. Y por otro lado, la cuestión de cómo se va readecuando el mundo a las nuevas posibilidades que tiene de rebrote del coronavirus en los lugares donde se está volviendo a cierto grado de normalidad, o por lo menos se ha restringido lo menos posible en función de que no solamente la gente vuelva a hacer su vida, sino que básicamente vuelva a actuar en la economía. Y eso ya está sucediendo en muchos lugares, y eso no ha quitado que hayan rebrotes. El caso de China es el más evidente, pero yo creo que se está asumiendo el costo, ¿no? Y eso es una lección que probablemente nos termine golpeando a nosotros, porque la gran duda que circula cuando uno lee y escucha los análisis que hay sobre el mundo, sobre este momento de la pandemia, sale muy rápidamente esto de que en Latinoamérica es distinto, y que en Latinoamérica se está viendo lo que no se había visto en ningún otro lugar del mundo, que es el comportamiento de las zonas en que hay una alta dependencia de trabajo precario, y donde las economías no tienen la fortaleza de suspender un momento la circulación de sus relaciones económicas, y que eso implica que lo que pueda suceder en algunos lugares de Latinoamérica sea mucho más dramático que lo que ha sucedido hasta ahora con la pandemia en el mundo. Y cuando decimos en algunos lugares de Latinoamérica, además hay que agregar otra constatación que se hace, que es
no todo es igual en un país. Al contrario, es efectivamente la desigualdad la que es la clave y la normalidad y es lo normal en Latinoamérica. Por lo tanto, dentro de un país tienes muchas opciones, muchas posibilidades para darte cuenta de que hay sectores que van a vivir esto de una manera tremendamente dramática y otros que van a vivirla desde más bien la displicencia de la, la ansiedad por volver a la normalidad, digamos, ¿no? Porque vienen de una normalidad que es especialmente cómoda, ¿no? Y quienes venían de la normalidad que era no sé, la normalidad, digamos, de tener que salir todos los días a rebuscárselas, van a vivir esto de una manera especialmente dramática. Y eso está pasando en Latinoamérica. Hay sectores sociales donde empieza a hacer crisis el tema de la alimentación, el hambre, que se yo, incluido, y además empieza a hacer crisis los sistemas de salud. Por lo tanto, por una cuestión lógica, la salud pasa a ser una prioridad que ya no es prioridad. O sea, termina incluso más abajo de la lista de prioridades de lo que estaba, que los sectores populares no siempre está arriba, ¿no? Pues los costos que tiene preocuparse de tu salud son altos, independiente de si tienes un sistema público cercano. Porque los costos implican las licencias, ¿no? La salida permanente de tu trabajo, la posibilidad de que eso te restrinja en tu acceso precisamente al trabajo y muchas otras cosas más, digamos. O sea que rápidamente te van a empezar a hacer, digamos, el espacio para que vayas de salida. ¿Por qué? Simplemente porque estás enfermo, digamos. Eso que ya sucedía antes de la pandemia, ahora se agrava en un continente como este. No sé cómo estás tú viendo también los distintos elementos que hay en la mesa. Andrés Valenzuela. Hay varios puntos súper importantes que tocas tú en lo que acabas de decir, Víctor. Porque por un lado tienes el tema de la desigualdad interna, que rara vez se habla cuando se habla de la realidad de los países. Generalmente se aborda desde una perspectiva de una falsa homogeneidad. Generalmente se asume que la situación de la población dentro de un país es la promedio del país, digamos. Se habla siempre de las cifras, por ejemplo, del Producto Interno per cápita, qué sé yo, de la distribución de ingreso promedio, y eso generalmente tiende a ocultar lo que hablabas tú, que es la desigualdad interna. Y ojo, que no es solamente un tema latinoamericano, lo que pasa es que en Latinoamérica es muy crudo y es muy patente, y sobre todo con este tipo de crisis sanitarias se ha revelado aún más, evidentemente. Pero es curioso, por ejemplo, cómo la mayoría de los países, sobre todo países que han construido su sistema económico en base digamos, a las directrices de lo que generalmente se llama el neoliberalismo, el capitalismo neoliberalista, generalmente tienden a tener este tipo de desbalances internos muy marcados. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando mi señora estaba estudiando en Suecia, que ella estudió salud global, que es, digamos, una rama, por decirlo así, que incorpora también mucho de salud pública, mucho de estadística, mucho de análisis más transdisciplinario de la salud. Justamente abordaba mucho el tema de cómo, por ejemplo, un país que normalmente se asume como un país desarrollado, un país rico, etcétera, como Estados Unidos, presenta una desigualdad interna tremenda, donde hay sectores, digamos, geográficos, regiones de Estados Unidos, que tienen índices de pobreza que son perfectamente comparables a los de países latinoamericanos empobrecidos, a países africanos empobrecidos. Incluso hay sectores que tienen niveles digamos, de calidad de vida muy comparables a regiones que están en conflictos étnicos, conflictos bélicos, etcétera. Entonces, el presentar la homogeneidad aparente de un país no le hace al final ningún favor a,
a la posibilidad de enfrentar realistamente una crisis como la crisis sanitaria actual, porque uno asume que, por ejemplo, el acceso a infraestructura de salud estaría dada por el promedio del país, lo cual es mentira. Hay zonas que son aisladas, hay zonas que son empobrecidas, hay zonas que son marginalizadas. Eso es otro tema que hay que asumir también. O sea, hay también una marginalización que puede ser más o menos intencionada por parte de un gobierno o por parte de un Estado, porque al final esto trasciende muchas veces los gobiernos, y que implican una posición de desvalía. Lo estamos viendo actualmente con Brasil, por ejemplo, donde la población indígena, sobre todo las reservas indígenas del Amazonas, están siendo brutalmente diezmadas por el coronavirus, y eso en gran parte se debe a las políticas de aislación que tienen. No de aislación en el sentido positivo, de aislamiento, digamos, de protección, sino de aislamiento respecto del acceso a la infraestructura. Son poblaciones que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a los corredores de abastecimiento de fármacos, por ejemplo, donde generalmente si alguien se enferma o tiene que esperar que llegue gente de la ronda médica o tiene que ser evacuada de su reserva, y que además combina ese aislamiento de infraestructura con altos índices de pobreza y con una desprotección legal tremenda, donde, por ejemplo, pese a que se consideran esas poblaciones protegidas, aparentemente, digamos, el presidente brasileño ha estado en una campaña sin precedentes de tratar de desescalar las instancias de protección que tenían, pero, por ejemplo, ellos están ante una desprotección tremenda respecto de la invasión de su territorio por parte de mineros ilegales, por parte de forestales ilegales, que no solamente llegan a depredar los recursos naturales de su territorio, de los cuales ellos dependen tremendamente porque son poblaciones que no tienen acceso a otro tipo de actividades, sino que además son poblaciones que a través de esas incursiones ilegales están expuestos a contacto con enfermedades que no deberían estar ellos en contacto, donde ellos deberían estar relativamente aislados de eso. Uno diría, una persona en una reserva Yanomami, por ejemplo, en Brasil, en la Amazonía, debería estar relativamente aislado de la posibilidad de contraer coronavirus. Pero en la práctica eso no se ha dado, porque hay esta serie de factores que acabo de mencionar, entre las incursiones ilegales, el aislamiento sanitario, el contacto esporádico con gente desde afuera de las reservas, pero que se traduce en un aislamiento, digamos, esporádico también, que han producido que hayan altos niveles de contagio y altos niveles de mortalidad. Y hay que recordar que además, en este tipo de comunidades, que esto se suma, digamos, a cómo se desvelan estas desigualdades o estos desbalances internos de un país, también hay desbalances culturales. Porque, por ejemplo, este tipo de comunidades que tratan de preservar hasta cierta medida algunos aspectos de su cultura tradicional, dependen, por ejemplo, de la sobrevivencia y de la permanencia en el tiempo de los ancianos de la comunidad. Porque gran parte de su modo de vida depende de la tradición oral y del traspaso de esa tradición oral. Entonces, cuando aparece un virus como este, que ataca preferentemente o que tiene altos grados de mortalidad entre la población anciana, diezma las posibilidades de transmisión cultural también. Y eso es algo que tampoco se está tomando en cuenta. Entonces, hay una serie de cosas ahí que tú mencionas que son interesantes respecto de eso. Y hay otro aspecto de lo que tú decías recién, que también es interesante y que tiene que ver con la reactivación o la vuelta a la normalidad o el tratar de reencontrar maneras de coexistencia con el virus. Y hay algo que tiene mucho, que digamos le estado dando hartas vueltas, y que tiene que ver con el uso del lenguaje respecto al manejo de la pandemia. En las últimas semanas hemos visto, por ejemplo, cómo países como Nueva Zelanda han tenido tremendo éxito y muy vocal, digamos, respecto del control de la epidemia. En la misma España, tú mencionabas ahí que habían intentos, digamos, de reactivar incluso el turismo, digamos. Grecia está estudiando la posibilidad de reabrir vuelos,
desde qué países va a permitirlos, desde qué países no, digamos, hay una serie de consideraciones respecto a cómo reactivar un cierto grado de normalidad por parte de los países que han tenido, entre comillas, éxito. Y ahí está el tema que yo destaco, digamos, de todo esto, y es el uso del lenguaje, porque se ha hablado mucho de superar la pandemia, de vencer al virus. Siempre está, digamos, esa retórica de ganarle al virus, pero Ajá. es una retórica bien engañosa y es un uso del lenguaje que finalmente Sí, construye claro. una realidad social que es un poco engañosa, porque a una pandemia no se le gana de esta manera. Se la controla o se permite que sea más manejable, pero no hay un ganarle a una pandemia hasta que no existe una vacuna que permita, digamos, el control de tanto de la diseminación como de los grados de mortalidad del virus. Entonces, claro, uno puede tener un éxito con la contención, como ha tenido Nueva Zelanda, como ha tenido Grecia, etcétera, pero si uno empieza a creerse solo el lenguaje del exitismo o el lenguaje de esto de, ya, nosotros lo superamos, aunque el resto del mundo esté todavía en pandemia, Sí. se cae en una falsa percepción, porque mientras existan países que no han tenido éxito con controlar la pandemia, siempre va a estar la posibilidad de un rebrote. Siempre va a estar la posibilidad, porque no es que uno pasó y no va a volver. Uno lo está viendo ahora con los rebrotes. O sea, China ha tenido rebrotes, países en Europa han tenido rebrotes, sobre todo países que habían llegado a la famosa meseta, que habían aplanado la curva. Hay siempre el riesgo del rebrote porque esta enfermedad todavía no tiene mecanismos de contraataque. Todavía no hay una vacuna, todavía no hay nada, digamos. Entonces, mientras no haya un tratamiento efectivo, no hay una superación. Y eso es algo que hay que tener harto ojo, digamos, cuando uno escucha las noticias, porque en las noticias muchas veces se hace eco de un lenguaje que pareciese ser súper exitista y súper lineal, donde nosotros decimos, ya, se llegó a la meseta, se contrarrestó el virus, se tuvo éxito, ganamos. Pero no hay un ganamos. Es solo una situación Sí. que, digamos, que es inestable y que está sujeta a una regresión si es que no se toman las medidas adecuadas. Y yo creo que el uso del lenguaje que se ha hecho le hace un flaco favor a las posibilidades de tomar esas medidas adecuadas. Y lo hemos Bueno, visto en países que no han tenido ningún grado de éxito, como en Chile, digamos, donde se habla de llegamos a la meseta, estamos ganándole al virus, que no tiene nada que ver con el cómo se comporta una pandemia. Es un lenguaje que no tiene absolutamente nada que ver con eso. No estamos hablando de un videojuego o de un deporte donde uno ganó y ya fue. Tengo el trofeo. No, 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 eso no es así, digamos. bueno, una de las condiciones de la posverdad y ese debate se ha suspendido bastante en todos lados, pero en el origen de ese debate está esto de la realidad alternativa, ¿no? De Mm. Trump, ¿no? Trump usaba esa metáfora, que no lo usaba como metáfora precisamente, ¿no? Él decía que había hechos alternativos, ¿no? Lo decía en las comparecencias ante la prensa, o sea, directamente lo discutía con la prensa. Mm. Los voceros tenían que salir un poco a restaurar el lenguaje, como tú decías, pero en rigor quedaba el concepto, digamos, ¿no? Bueno, esa situación que bastaba con que el presidente diga en su momento, no, lo que pasa es que están tus hechos y están los míos, y son alternativos, digamos. Yo tengo hechos alternativos y por lo tanto yo creo en esos hechos, digamos, punto. Ni siquiera creo, esos son, digamos. Entonces, ese debate tan básico, tan falto, digamos, de fondo, eh, obviamente no iba a durar tanto en la opinión pública, pasó rápido, digamos, pero también tiene que ver con todos estos procesos que hemos vivido. Entonces, hoy en día, de hecho, yo miraba respecto de Bolsonaro lo que está pasando, digamos. Bolsonaro, el gobierno de Bolsonaro o el bolsonarismo, como se le llama, está en discusión también, qué es eso, si Brasil se tornó bolsonarista o no, digamos, eso también es una discusión, precisamente porque ahí empieza a tocarse el tema de los pueblos no son fascistas, ¿no? En general, digamos, ¿no? O sea, Mm. pasarán por olas, digamos, en que adoptan
al líder, ¿no? Porque es el único que podría restaurar la destrucción del sistema, del régimen, digamos. Ya, eso pasa en los fascismos. Bueno, pero no es que el pueblo sea fascista, ¿no? El pueblo normalmente es el soberano, digamos, ¿no? En las democracias liberales. Y en algún rato se restaura eso. Bueno, la realidad paralela, o sea, esto de los hechos alternativos, de la realidad paralela del gobernante, del líder, que en su momento lo espetaba el propio Trump, Bolsonaro lo ha llevado a un límite en que si tú miras la retórica, por eso te lo planteo, porque a propósito de lo que tú dices del lenguaje en este minuto, digamos, si ves la retórica actual del bolsonarismo, es radical, no en términos de decir tenemos un enemigo y vamos a avasallarlo y vamos a enfrentarlo en todos los lugares, etcétera, bla, bla, bla. No, no es la metáfora bélica por la metáfora bélica. Es mucho más elaborado. Está en un plano ya de decir lo que pasa es que el sistema nos agobia y nos trata de acorralar. Y somos nosotros los que vamos a luchar y vamos a ganarle al sistema. O sea, invierte la relación, soberanía, legitimidad, ¿no? Soberano, legítimo, ¿no? Democrático o representante genuino de la voluntad popular, versus el sistema, ¿no? Los poderosos, ¿no? Que son ellos mismos, ¿no? Pero dicen, bueno, nosotros los estamos enfrentando. ¿Y quiénes son? Bueno, la izquierda. Ahora, eso que está en el lenguaje de Bolsonaro es una cuestión que uno desde afuera, desde lejos, puede evaluar en medio minuto, digamos, y darse cuenta de que, bueno, ese es un invento, ¿no? Que tiene que ver con esto otro que tiene su origen en la discusión de la posverdad y de los hechos alternativos en Trump. Y mucho antes igual, o sea, obviamente ahí hay historia para atrás. Pero está sucediendo y está determinando la vida de un país que no es cualquier país, ¿no? Es un continente entero, que es Brasil. Y la discusión sobre la posibilidad del autogolpe, que los que analizan esto en la prensa dicen que no es posible, no hay materialidad posible para sostener un autogolpe en este minuto en Brasil, podría explotar, digamos, otras cosas si eso sucediera. Sí reconocen que lo que está haciendo Bolsonaro es avanzar, no está retrocediendo. Entonces, eso en tiempos de esta pandemia te muestra un mundo que está loco, digamos, que está bastante más loco de lo que uno cree. ¿Para qué irse a otros lugares, digamos? O sea, yo te iba a preguntar nomás si has visto lo de Trump en esta misma clave, ¿no? En la clave de la verdad y todo ello, porque viste que va a aparecer el libro de John Bolton, ¿no? Que es Claro, claro. que no sé cuándo era en estos días, ¿no? Que De es donde él hecho, cuenta, creo se que se acaba supone, de publicar. ya salió, ya. Creo Que que se acaba supone de donde él salir. cuenta, digamos, ¿no? Bueno, John Bolton fue el, si no me equivoco, fue el segundo o el tercer asesor de seguridad que tuvo Trump, que recordemos pasa por asesores como quien pasa por un cóctel, porque tiende a dejarlos digamos, a caer en malos términos con ellos y echarlos. Y el punto es que ya como llega Bolton en su momento, Bolton llega el 2018 a la Casa Blanca. John Bolton había sido un asesor de Bush y había sido uno de los asesores más tóxicos, digamos, de Bush, porque él siempre ha sido considerado como una especie de traficante de la guerra en los círculos políticos estadounidenses. Siempre ha sido un tipo de una línea muy dura, muy belicista, sobre todo con su política hacia el Oriente Medio. O sea, él siempre tuvo una visión muy favorable, de hecho, de la guerra de Irak. Siempre ha tenido una urgencia de solucionar el tema de Irán, por ejemplo, por vías de presión y armas. Entonces siempre se lo consideró un tipo tremendamente al choque. Y en su momento Trump llega a él básicamente porque lo ve en televisión. O sea, digamos, estamos hablando de Donald Trump, que es un tipo que básicamente gobierna en Twitter y gobierna viendo tele. Y en su momento él estaba buscando un reemplazo para McMaster, si no me equivoco.
que había sido un ex general, asesor de él, y cuando Trump se aburre, digamos, de McMaster, que había tenido ciertos encontrones con él también, estaba en la búsqueda de un reemplazante. Básicamente, Trump se lo encuentra en televisión a Bolton, porque Bolton había estado muy silencioso antes, pero había estado, digamos, en la política, pero había sido panelista en Fox News, en el canal de Fox, digamos, que es este canal que básicamente es el El canal derecho. lamebotas de Trump, y se lo encuentra ahí, le gusta la retórica que tiene porque resuena con el ego, digamos, de Trump, y lo termina contratando como asesor de seguridad. Llegado Bolton, está un tiempo, todo el desmantelamiento, por ejemplo, de los acuerdos nucleares con Irán, pasan en gran parte por la política de Bolton, que, digamos, es tremendamente hostil a Irán, etcétera. Y luego hay una caída, digamos, de esta luna de miel en que Trump se aburre de Bolton y lo echa. Al principio digamos, se decía que no lo había echado, qué sé yo, pero finalmente se confiesan las cosas, Bolton lo echaron. Y en gran parte lo echan porque Bolton estaba en desacuerdo o era crítico a nivel interno. Él nunca fue crítico a nivel público durante el tiempo que él estuvo en oficina, digamos. Bolton es un tipo que es hábil políticamente, no es uno de esos asesores, digamos, de reality que suele tener Trump, que de repente se van de lengua estando en el cargo. Bolton es tremendamente cauto ahí. Pero ahora se sabe, digamos, que uno de los factores que precipitan la salida de Bolton de la Casa Blanca fue el tema con Ucrania, donde en el fondo Trump decide vender o poner en una posición de negociación temas que tienen que ver con la seguridad norteamericana o con la proyección militar norteamericana para poder obtener algún punto digamos, de secretos beneficiosos respecto de sus oponentes políticos, en este caso de Joe Biden. Bolton sale de la Casa Claro. Blanca y ahora anuncia hace poco la publicación de sus memorias dentro de la Casa Blanca y, digamos, con bombo y platillo, él anuncia que es muy crítico de Trump, él anuncia que en el fondo él considera abiertamente que Trump no está calificado para gobernar, que él habla de non-fit for office, digamos, que no está calificado para ocupar esa posición. Y entre otras cosas, el libro de Bolton habla, por ejemplo, de que al parecer Trump habría solicitado la intervención china en las elecciones, que digamos, habría puesto en la mesa de negociación secretos militares y de seguridad de Estados Unidos para obtener beneficios políticos, etcétera. Entonces, eso no deja de ser un golpe, sobre todo teniendo en cuenta que Bolton es un tipo que tiene relativamente un peso dentro del mundo republicano. Entonces no es una crítica como fue en su momento esta asesora Omar Rosa, por ejemplo, o su ex vocero, que todos han escrito, digamos, su libro después de su paso por la Casa Blanca, pero estas eran todas figuras de relativamente liviano peso. Pero John Bolton ocupa un nicho dentro del organigrama republicano que sí puede tener eco y sí puede servir como un punto de partida o un punto de Sí. excusa para, digamos, funcionar como un punto de nucleación para permitirle a los republicanos que no están contentos con Trump Exacto. Claro. poder, digamos, abrir vocalmente una crítica sin aparecer poco republicanos, digamos. Puede ser un punto de cristalización en ese sentido. Además, al parecer, el propio texto cuenta situaciones reales, digamos. Y digo al parecer, digamos, porque uno no puede asegurar Claro, o nada, sea, ¿no? uno Pero en siempre tiene que asumir principio, que este tipo de textos tienen una agenda política detrás, no es, no claro, es claro, pero en principio parece que sí hay hechos allí que constatan o reconstatan, pues ya sabíamos, es- hemos leído acerca de cómo Trump actúa en la Casa Blanca, pero aquí está dicho por alguien que efectivamente, como tú bien decías, es de la médula,
¿no? Es de la médula de la historia reciente de los gobiernos norteamericanos y en especial de una posición de derecha, incluso así aparecen los perfiles, ¿no? O sea, él O sea, de hecho, es un tiene tipo de una posición antecedentes dura. y tiene antecedentes de haber trabajado incluso en el gobierno de Reagan en puestos públicos, ¿no? O sea, Mm. nunca en la primera línea, qué sé yo, pero es un abogado que aparece vinculado, incluso yo leía el perfil de él que estuvo vinculado en los juicios posteriores al Watergate, cuando se Mm. discute en Estados Unidos el control del financiamiento privado de las campañas, digamos, ¿no? Algo que nosotros vinimos a descubrir como 50 años después, pero bueno, un poco menos, digamos, pero cuando ellos discuten eso, hay un pleito en los tribunales. Y, y bueno, y ahí estaba el abogado ya a esa altura, John Bolton, y fue de los que ayudó a que no se levantaran restricciones al financiamiento privado, que incluso en el perfil, yo leí el perfil que está en The Intercept en Brasil, que dice claro, lo que él hizo en ese momento es más o menos lo que después él vivió con el propio Trump, digamos, ¿no? El propio Trump logra llegar a la Casa Blanca gracias a que no tuvo las restricciones que en ese minuto se había discutido para las campañas financiadas desde las grandes fortunas, digamos. O sea, O de sea, hecho, en Estados Unidos está todo este sistema de los PAC y los super PAC, que son estos fondos que vienen desde privados o desde grupos de privados que ayudan a financiar campañas. Y el mismo Bolton estaba detrás de PACs y super PACs que fueron a dar a la campaña de Trump. O sea, él no solamente es un tipo que participó desde su posición de asesor de la Casa Blanca, sino que él fue parte de la campaña desde el punto de vista financiero. O sea, no es un tipo que diga, yo no sabía en qué me estaba metiendo. O sea, es un tipo que ahora sale a hacer toda esta crítica, siendo parte digamos, medular de la administración Trump. claro. O sea, la cantidad de episodios de verdad es impresionante. O sea, es como esas vidas que uno cree que no existen. Bueno, Bolton es una de esas vidas. Por lo tanto, es muy interesante saber qué va a pasar, porque como tú bien decías, esto va a impactar, y a propósito de que es- pareciera ser, visto de nuevo desde el sillón frente a las noticias, que se está buscando el pretexto justo para soltarle la mano a Trump, Mm. ¿no? Yo creo que justamente ahí está la relevancia del libro de Bolton, y es que le permite una salida relativamente elegante a los republicanos que no estén de acuerdo con Trump. Y lo hemos conversado varias veces aquí en el programa, que yo estoy seguro, digamos, de que el fenómeno Trump opera en gran parte como una especie de trato medio faustiano, un trato con el diablo, digamos, a nivel político, en el sentido de que la popularidad y el arrastre que tiene Trump y el hecho de que Trump no tiene tapujos en abrir la llave del lenguaje xenófobo, del lenguaje abierto o secreto, digamos, de esto lo que conversábamos un poco la semana pasada de los silbatos de perro, digamos, de este mensaje que es ambiguo, pero uno sabe quién va a leerlo de qué manera. Claro. Trump es muy hábil con eso y es muy poco restringido con eso, que es algo que generalmente no se da en política, porque en política generalmente los actores que participan están preocupados de cuidar su capital político, de no arriesgarlo para no quemarse políticamente. Pero la figura de Trump aparece como un outsider, digamos, un tipo que viene de afuera y que no se rige por las reglas del juego político. Y eso le permitió activar toda esta base de apoyo masiva y digamos, sin restricciones, que es el gran Estados Unidos latente, que esperaba, digamos, era un capital político esperando a ser activado, que tenía que ver con este sur profundo, por ejemplo, que tiene raíces xenófobas, que tiene una muy baja educación política, que es tremendamente vulnerable a un discurso político reaccionario inflamatorio,
Eh, y eso es lo que Trump logra activar. Y por eso es que Trump logra llegar a la Casa Blanca. Y desde el punto de vista de la derecha más tradicional, digamos, del republicanismo más establishment, entre comillas, era una negociación útil utilizar una figura como Trump para acceder al poder de una manera aplastante y tener rienda suelta. Porque en el fondo los republicanos ya tenían el Senado, en su momento también tenían la mayoría en la Cámara de Representantes, y lo que necesitaban era la Casa Blanca. Y la Casa Blanca estaba ocupada por Obama. Con Trump logran llegar a la Casa Blanca, logran mantener la mayoría en el Senado, y por un tiempo logran mantener la mayoría en la Casa de Representantes, y eso les permite eh, poder accionar, y uno lo nota, digamos, la urgencia con que el establishment republicano empieza a activar todas las políticas que querían imponer. Cambiar a los jueces o nombrar a los jueces favorables dentro de la Corte Suprema, lograr debilitar ciertas regulaciones que tenían que ver con libertades de minorías, que tenían que ver con desregulaciones económicas, desregulaciones ambientales, y que son todas las cosas que se apuraron en hacer dentro de los primeros años de Trump. Y ahora que Trump está empezando a resultar un poco más incómodo y que resulta más difícil tapar esas incomodidades que tiene Trump, estaban un poco amarrados. O por lo menos esa es la lectura que hago yo, digamos. El establishment republicano empezaba a verse un poco amarrado, Sí, claro. a tener que prestarle ropa y a tener que respaldar y a tener que salir a defender a Trump en situaciones que eran claramente indefendibles, y eso los obligaba a tener que jugar con el uso del lenguaje y jugar con los límites de lo que es aceptable, y eso empieza también a ser un peligro para ellos, digamos, desde el punto de vista de que empieza a corroer su capital político, su credibilidad política ante una mayoría que no es su respaldo, digamos, duro, y eso es peligroso a largo plazo. Y el hecho de que Bolton ahora aparece con este libro y que Bolton no es una figura del show business, es una figura política tradicional, le abre la puerta, como decía, a la posibilidad a los republicanos, entre comillas, normales, a decir, ah, no, este es el colmo. Yo me pongo del lado de Bolton, sí, yo creo que las críticas de Bolton son correctas, etcétera. Le abre la posibilidad de una salida relativamente elegante y que ponga en menor peligro su capital político. O sea, les abre la puerta a decir, yo estoy criticando a Trump no porque sea un traidor republicano, no porque yo me doy vuelta a la chaqueta, sino porque me doy cuenta de que está pasando todo esto. Yo no lo sabía antes de que Bolton lo dijera, digamos. Le abre un poco la posibilidad a eso. Suena conocido y eso. hay que ver, exacto, y hay que ver si es que Bolton es la primera ficha en el dominó de esto. Digamos, hay que ver si después de Bolton empiezan a surgir otras cosas. Ya existe, por ejemplo, una incipiente campaña de republicanos que no votan Trump. Digamos, anda dando vueltas una especie de mini campaña muy minoritaria, digamos, pero existe, de republicanos que han publicado videos de restar su apoyo a Trump, que no quiere decir que ellos apoyen a Joe Biden, pero sí que abiertamente, digamos, dicen yo no voy con Trump. Claro, y desatada la enfermedad, les costó, se demoraron, pero la vacuna la terminaron encontrando. Y como todas estas vacunas, está hecha con un poquito de la misma enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, ahora viene la inoculación, digamos, ¿no? Ahora viene el contacto masivo, digamos, ¿no? Ahora el contacto con las masas, a eso me refiero. Claro, Y eso es lo que hay que debiéramos tener en ver cuenta que, a través de estos libros. claro, y hay que tener en cuenta que en gran parte yo creo que esto se está precipitando por el manejo que ha tenido Trump de la crisis sanitaria. Cuando uno ve que, por ejemplo, Trump hace un par de semanas apareció diciendo que él era partidario de que se dejara de testear al nivel que se estaba testeando para poder bajar las cifras. O sea, básicamente testeemos menos para que aparezcan menos, y se le dice, o sea, usted está diciendo que escondamos datos, y él dice, no, yo estoy diciendo que testeemos menos para que aparezcan menos,
y Claro. después lo vuelve a repetir una tercera vez hace una semana, hace un Claro. par de días, en el rally este que tuvo en Tulsa, que Sí. fue otro tema, digamos, el rally de Tulsa, que tiene además una dimensión ya macondiana entre medio, con el tema de los tickets, pero cuando aparece Trump con ese manejo tan burda y obviamente malo de la crisis, pone en peligro el capital político del partido y empuja al partido a abandonarlo. Sí, porque porque vienen las elecciones al final. O sea, Exacto. esto de en política tú pierdes ganando también si es que te preparas para una derrota, tratando primero de sostener buena parte del Parlamento. Y segundo, siendo capaz de tener un relato respecto de la derrota, ¿no? Y por lo tanto de quién es el culpable de la derrota. Y en eso lo mejor es golpear al candidato, aunque sea tu Y en socio, el, digamos, aunque sea tu candidato. y en el caso de los Estados Unidos es particularmente delicado el tema porque el candidato es un candidato a reelección. O sea, no es un candidato que esté postulándose Que sea débil, digamos, digamos. Claro. desde el borde de la Mm. cancha para Sí, entrar. Es quien está en el poder. claro, se ve golpeado otros procesos seguramente allí que sabemos poco, ¿no? Yo te iba a mencionar porque Pero, los minutos que nos quedan, quizá no entremos en detalle en lo que pasa en el resto del mundo. Me parece que este tema además es mucho más central que lo que uno cree. O sea, una elección en Estados Unidos, por más que el imperio haya dejado de serlo, no significa nada, digamos. Va a implementar líneas lógicas, lenguajes, como tú decías al principio, que después terminan siendo replicados muy cerca de nosotros, más cerca de lo que uno cree, y resulta que no está viendo, digamos, los árboles no dejan de ver el bosque, y, y por lo tanto tiene un impacto enorme, digamos, ¿no? Entonces, en lo que viene en el cono sur, por lo menos en Latinoamérica, a propósito de lo que decíamos sobre la situación social y la pandemia. Además, porque lo que estamos viviendo nosotros respecto a la pandemia no es solamente la pandemia, sino que además estamos viendo los límites de las propias economías, ¿no? O sea, el modelo nuestro, que es una derivada del modelo de los grandes centros occidentales, es un modelo que además llevado al extremo, ¿no? Lo que se ha llamado el neoliberalismo o la revolución neoliberal, que llevado al extremo, eh, nuevamente, o sea, los que llevamos la peor parte somos los que vivimos en Latinoamérica, porque el castillo de naipes, cuando se cae encima de Latinoamérica, ¿no? O sea, bueno, buena no se analogía. cae hacia arriba, digamos, se cae hacia acá. Y los que pierden, básicamente, son los que han invertido acá, entre comillas, porque las inversiones son mercados al final, ¿no? Yo estoy invirtiendo en tu país, ¿no? Lo que estoy haciendo es abriendo el mercado de tu país para ir a hacer negocio y me retiraré cuando sea necesario. Y eso está pasando también en Latinoamérica. Y va a seguir pasando. O sea, estamos en una situación en que la cuestión económica refleja mucho de la cuestión política. Mucho más que lo que tradicionalmente nosotros vemos que son más bien flujos de mercado, la guerra económica, ¿no? Esto de que habría una guerra que podría ser económica y no ser un desastre social, digamos, ¿no? Sino que solamente estaría en los mercados, no sé, yo supongo, comandos y espías luchando en pantallas, digamos. No, o sea, lo que hemos visto con esta pandemia es que los efectos de lo que nosotros veníamos llamando la guerra económica son efectos visibles, son perfectamente constatables. El Latinoamérica en este minuto mira hacia China como una posibilidad de no de salir de ninguna crisis, sino que es simplemente como verla para que ojalá no se vaya, ojalá se quede, ojalá siga demandando lo que viene demandando en términos de productos, de commodity, y si eso le afecta a Estados Unidos, la verdad, en Estados Unidos tampoco en este minuto es gran tema, digamos, ¿no? Porque está esto otro, ¿no? Están definiendo quién va a conducir el proceso en la siguiente etapa, que probablemente sea una etapa de mucha presencia internacional, pero presencia meramente protocolar, porque Estados Unidos viene de salida del sistema internacional. Entonces nos van a vender
un proceso de reinstalación norteamericana en el sistema internacional que en la práctica viene de la desinstalación prácticamente total de los grandes espacios de gobierno supranacional, ¿no? Que es lo que ha hecho Trump. Bueno, ahí se mezclan todas estas cuestiones. La otra semana probablemente podamos abordar un poco más en profundidad estas cuestiones. Yo te iba a proponer que incluso esta semana se va a discutir el rescate de Lufthansa en la reunión de accionistas de Lufthansa. Entonces, Pero, por ejemplo, con lo de Lufthansa hay una cosa interesante que tiene que ver con la experimentación de otros modelos. Digamos, la crisis sanitaria, que además se proyecta en otros lugares, porque la crisis sanitaria ha impactado potentemente, por ejemplo, los mercados laborales, y eso a su vez produce una ola digamos, expansiva hacia el descontento social. O sea, el hecho de que, por ejemplo, el tema racial haya estallado ahora en Estados Unidos con tanta potencia, tiene que ver en parte por el caso de Floyd, pero en gran parte también porque hay una percepción en la población de una fragilidad tremenda ante un sistema que se desvela, digamos, muy abiertamente como un sistema que deja abandonada a su población y que además se traduce en una sensibilidad particular hacia temas como la violencia policial, la violencia del Estado, etc. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías del caso de Lufthansa es interesante porque implica una de las resoluciones, por lo menos, la experimentación con modelos que van en contra de lo que el sistema normalmente considera aceptable. En el caso de Lufthansa, lo que se está hablando es que si es que se produce un rescate por parte del Estado alemán, el Estado exige ser el accionista mayoritario de Lufthansa. Esa es una renacionalización de una línea aérea gigante que es Lufthansa y por parte de uno de los actores económicos más relevantes del mundo. O sea, estamos hablando de Alemania, no estamos hablando de Luxemburgo, no estamos hablando de Portugal, no estamos hablando de países que o son pequeños o ya están en sus propios experimentos o críticas al sistema, sino que estamos hablando de uno de los mayores agentes del capital a nivel mundial. claro, y ahí vamos a ver, porque además tú mencionabas bien esto del socio mayoritario, o sea, cuando el Estado es el socio mayoritario, eso es una empresa estatal en un sistema mixto. O sea, al final es estatal, pero está en un sistema mixto, o sea, de propiedad, no es absolutamente estatal. O sea, si pierden también los demás accionistas. Y eso es una discusión interesante porque el segundo accionista mayoritario, que quedaría como segundo, que tiene el 15%, entiendo, el Estado alemán pondría el 20%, está pensándolo. Y van a votarlo. Ojo, entonces yo creo que dicen, oye, quizá no quieran el salvataje. Hay que Por tener una en cuestión cuenta, de modelo, muchas como tú veces la gente no le toma el peso a qué significa que un socio mayoritario sea el Estado o que un socio importante de una empresa sea el Estado. Y resulta que cualquier empresa se debe a sus accionistas. Sus accionistas son quienes al final del día son los dueños, digamos, los dueños silenciosos. Sí, claro. Son los accionistas y por lo tanto una empresa su principal razón de ser es generar beneficios económicos para los accionistas. Por lo tanto, por ejemplo, ante una crisis, si es que el administrador de una empresa tiene que optar por despedir empleados para poder preservar las ganancias para los accionistas o proteger a los empleados, pero disminuyendo las ganancias para los accionistas, generalmente va a elegir despedir para poder maximizar el beneficio de los accionistas. Lo hemos visto en Chile, o sea, cuando hablaban en Cencosud de la repartición de beneficios, digamos que eran exorbitantes para los accionistas versus al mismo tiempo el despido de los empleados, era el ejemplo básico de esto. Pero cuando un Estado es un accionista relevante dentro de una empresa, y tiene una voz y un voto importante, por ejemplo, si es un accionista mayoritario, quiere decir que ese accionista puede presionar a los administradores de esa empresa para tener otro tipo de objetivos, que no necesariamente sean maximizar los beneficios económicos para los accionistas, sino que, por ejemplo, puede decir, ok, bajemos el beneficio digamos, de
digamos, de devolución de inversiones para accionistas, pero elijamos otro tipo de enfoque de qué es lo que estamos persiguiendo. Y entre esos puede ser maximizar el empleo, puede ser la protección de empleo durante una crisis. O sea, el hecho de que el Estado participe en una empresa no quiere decir que la empresa vaya a ser, entre comillas, menos productiva, que es siempre este gran cuco que se plantea desde el lenguaje económico, digamos, tradicional o liberal o neoliberal, que el Estado es un agente que frena el desarrollo o frena la productividad. Ellos digamos, generalmente se refrasea como eso, pero cuando uno lo mira en el contexto, sobre todo de una crisis, que puede ser una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis de empleo, lo que sea, la presencia de un agente que no tiene como objetivo principal el beneficio de maximización de ganancias, abre la posibilidad a mirar más allá del ciclo económico y tener en cuenta otro tipo de cosas. Por ejemplo, la estabilidad de empleo, que no lo tiene normalmente un agente económico privado en el contexto normal, porque lo que se ve no es eso, digamos, no es relevante. Entonces no es menor que los estados estén considerando la relevancia de ciertos sectores económicos para apuntar a una, entre comillas, renacionalización. Porque como dices tú, no es una nacionalización en un sentido tradicional o como se tiende a ver acá en Latinoamérica, que es como 100% una cosa o 100% otra. Aquí estamos hablando de modelos híbridos que son bien interesantes. Sí, sí, por eso, o sea, por eso uno instala estas conversaciones, porque la verdad es que uno diría, bueno, ¿y qué me importa a mí Lufthansa? Pero bueno, Claro. primero una cuestión de modelo, como tú decías, y segundo, lo que mueve una línea aérea como Lufthansa es enorme, o sea, no solamente la cantidad de empleados que tiene, la participación en la economía alemana o la economía europea, sino que además el tipo de mercado que se deslocaliza, que es Y lo capaz otro de es negociar las trayectorias y los circuitos aéreos en el mundo. y además hay que tener en cuenta que ese tipo de rubros, digamos, producen empleos aledaños que no tienen directamente que Claro. ver con la empresa, pero que incluso pueden ser más empleos que los que da la misma empresa. Cuando uno mira, por ejemplo, el hecho de que exista Lufthansa implica la existencia de una serie de otros empleos que tienen que ver con el ecosistema de una línea aérea, que son muchas veces muchos más empleos que los que emplea la línea aérea en sí. Además, ayuda a posicionar al país en el cual opera de una manera clave en el transporte de bienes, de pasajeros, etcétera, que lo convierte en un actor relevante. O sea, Alemania tiene el aeropuerto más relevante de Europa continental, no porque se dio la casualidad, sino que porque Lufthansa es una empresa que ha sabido generar ese nicho. Entonces, abandonar Lufthansa implica que Alemania abandonaría, entre comillas, su posición estratégica privilegiada como un nodo de interactividad económica y cultural incluso dentro de Europa. Andrés, bueno, dijiste la palabra mágica además, digamos, es estratégica, digamos, ¿no? Y detrás de eso Exacto. está todo, digamos, por una razón más por la cual debiéramos volver a esta cuestión es esto, y precisamente su correlato más regional o local, ¿no? Que tiene que ver con el rescate o no a la TAM. La TAM es de las líneas aéreas que expresa mejor el tipo de mercado que se produce en Latinoamérica, que es un mercado que es hijo, por así decirlo, del mercado global, que por lo tanto tiene reglas un poquito menos, ¿no? menos presentables, pero que negocia de manera muy diversa con los estados, digamos, ¿no? Y la TAM es un ejemplo, pero clásico además, y yo diría que si Lufthansa nos llama la atención desde acá, me imagino cómo les debe estar llamando la atención a los que miran estos procesos desde fuera de Latinoamérica lo que está pasando con la TAM. La TAM que es una máquina de producir relaciones económicas, digamos, donde va. Y, O sea, y y, está y ojo, investigado porque por la todos lados, digamos, TAM, por lo mismo. claro, y ojo, porque la TAM es una empresa que
brilla y ha brillado, sobre todo en los últimos años, por prácticas antisindicales, por Y por llegar a estar los metida mercados en paraísos fiscales. O sea, coimeando. cualquier práctica cuestionable, digamos, de una empresa grande que no pueda ocurrírsele, generalmente la TAM la ha hecho. Sí. Así es que hay material como para que lo conversemos. Además, ahí podemos integrar, porque ya nos mandó un saludo desde Barcelona, Diego, que ya está por allá. Así es que un abrazo, saludos a todos por allá. Gloria Cifuentes, Loli nos manda un saludo también. Saludos para ti y nos reencontraremos. Se nos fueron los minutos que teníamos, Andrés, en este formato tradicional del martes. Ja, back to basics. Nos reencontraremos. Cuídate, Víctor. Igual, un abrazo. Andrés Valenzuela Turner con nosotros como todos los martes. Nosotros vamos a hacer la pausa y ya volvemos porque tenemos programación hoy, incluso programación especial. Hoy hay una inauguración del año académico de la universidad, que es un espacio institucional tradicional que se va a producir obviamente con los formatos actuales y todo ello, pero se va a transmitir por lo mismo a través de la radio en un rato más. Pero antes vamos a tener programación habitual. Nos reencontramos. Chao. Adiós. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral.